nuestro país para celebrar la 55ª sesión extraordinaria de sesiones. Hoy por la mañana tuvimos ocasión de estar con ellos, de saludarlos en el inicio de los trabajos que se celebrarán en nuestro país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora les damos la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República. Quiero presentar al juez Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al juez Eduardo Ferrero Magrer Poisot, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como ustedes saben, destacado jurista mexicano, al juez Eduardo Biogrossi, a la jueza Elizabeth Odio Benito, al juez Eugenio Raúl Zaffaroni, al juez Patricio Pazmiño Freire, al doctor Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la licenciada Emilia Segarés Rodríguez, secretaria adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta. Me acompaña en esta sesión de trabajo la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Organismos Internacionales, el senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y la senadora Silvia Garza Galván, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado, y de Derechos Humanos también. Por supuesto que la visita que ustedes celebran el día de hoy ha causado profundo interés. Sabemos, porque así nos lo relataban en la mañana, que los auditorios en los que celebrarán sus sesiones y en los que tendrán la celebración de estos seminarios sobre temas de derechos humanos han sido abarrotados y que tienen una importantísima afluencia de ciudadanos que tienen interés en seguir sus conversaciones. Y por supuesto también en el Senado de la República había un enorme interés de intercambiar puntos de vista sobre la situación que guarda nuestro país en materia de derechos humanos, pero sobre todo también sobre la perspectiva legislativa de nuestro país. Yo decía en la intervención por la mañana, a pesar de que nuestro país tiene enormes desafíos en materia de derechos humanos, que los reconocemos, pero que estamos trabajando en el ámbito de nuestra pluralidad. Buena parte de las iniciativas y piezas legislativas que se aprueban en nuestros plenos del Congreso tienen que ver con derechos humanos y tenemos una agenda muy importante de desdoblamiento de contenidos. Hemos prácticamente terminado la implementación en una primera etapa de la reforma en materia de justicia penal. Hemos discutido iniciativas relacionadas con tortura, desaparición forzada de personas. Ya aprobamos el sistema de justicia penal. En una primera etapa estamos revisando el régimen jurídico de tutela de los derechos de las víctimas. En fin, una activísima discusión y sobre todo negociación sobre los temas de derechos humanos. Quiero decirlo de esta manera, para la pluralidad del Congreso, para las distintas fuerzas políticas, una prioridad de nuestro quehacer legislativo, una prioridad de política pública, una prioridad de nuestra política institucional y sobre todo también un conjunto de desafíos, de objetivos de mediano y corto plazo que tenemos que acometer. Quiero darle la palabra para la intervención a mis compañeros, no sin antes reconocer, como lo hice el día de hoy por la mañana, el enorme esfuerzo, la legitimidad, la congruencia y la responsabilidad que ustedes han tenido a lo largo del tiempo. Son ustedes la forma de pacificación de los conflictos regionales, una instancia de justicia supranacional que también ha permitido generar mejores escenarios de progresividad de los derechos humanos en nuestro país. De verdad, siéntanse como en casa, siéntanse en ese Senado de la República como en su propia sede, porque aquí en el Senado reconocemos el enorme esfuerzo que ustedes hacen, las enormes dificultades que tienen, sobre todo en el aspecto financiero, de lo que ya hemos tenido oportunidad de platicar, pero sobre todo que a pesar de esos problemas ustedes mantienen el pulso, el interés, la intención por hacer de los derechos humanos el principio y la regla de actuación de nuestros gobiernos, pero sobre todo de nuestra convivencia en el hemisferio. Le voy a dar el uso de la palabra en el orden que tenemos previsto a el juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Roberto Caldas, por favor. Muchísimas gracias.
Senhor senador presidente Roberto Gil, gracias por las palabras de bienvenidas, y así nos sentimos muy bienvenidos en México. Particularmente es la tercera vez que vengo. Las 3 sesiones tuve oportunidad de estar presente. En mi primer año como juez titular en 2013, hace 3 años, ya con buena parte de la composición. Y la primera vez que tuve la oportunidad de tener asiento en la Corte Interamericana como juez ad hoc, en un caso brasileño que fue indicado por mi país de origen, que sesionamos exactamente aquí en el Palacio de Minería. Entonces, estoy siempre con México en las mejores labores de la Corte Interamericana. De verdad, esta repetición en tan poco tiempo demuestra que sí, nuestros países, toda la región, tiene problemas muy graves de derechos humanos. Pero es muy importante enfrentar esos problemas. Y creo que traer un órgano como la Corte Interamericana nos parece a todos que es una búsqueda de inspiración, de diálogo, de un trabajo conjunto para enfrentar esses graves problemas que tocam a nossas nações. Ou seja, se o Senado da República nos invita, se trabalha em temas legislativos para impulsar o sistema interamericano, é porque a nação mexicana assim lo pide. Ustedes têm o importante mandato de hablar por la nación, y así comprendemos. Es un honor estar aquí con las destacadas senadoras y senadores que sabemos que tienen tantas obligaciones, y este espacio de diálogo con la Corte Interamericana valoramos mucho. É verdade que estamos em um momento que já foi referido de uma crise financeira. Pero queremos poner um ingrediente a mais, é que, na verdade, a Corte Interamericana, em toda sua existência, seus 38 anos, na verdade, nunca estabeleceu uma estrutura adequada a estes importantes desafios que temos como tribunal. Para exemplificar, senhoras e senhores, a Corte não tem a possibilidade de ter o trabalho de los juízes e de la jueza todos os dias, porque não tem como pagar os honorários. Nós não temos serviços básicos como comunicação social, tradução de las sentencias, e é tão fundamental em uma região que representamos mais de 560 milhões de pessoas, que as sentencias, esses trabalhos, que são trabalhos muito dedicados, cheguem a la gente, cheguem a não somente a los juristas, a los juízes, magistrados, abogados, a los congressistas e agentes públicos do Ejecutivo, pero que se chegue a esses e toda a gente. É verdade que em muitos espaços a Corte e a Comissão Interamericana não são muito conhecidas. O mais importante é que não é que se tenha a possibilidade ou a intenção de se levar um caso novo à Corte, pero que se aproveite
el importante aporte que es la jurisprudencia de la Corte. Los casos ya juzgados son vinculantes para todos los estados y sirven como guía, como un ejemplo para aplicación en el cotidiano de las tareas públicas de los tres poderes y también de los poderes de facto que tenemos en nuestras naciones. O sea, es muy importante que la jurisprudencia sea apropiada por todos, público y sector privado también, por la sociedad, por todos. Y es un desafío para nosotros hacer con tan pocos recursos, de verdad, porque cuando estamos acostumbrados a trabajar con calidad, cada uno en sus tareas, unos que vienen de cortes supremas, constitucionales, Tribunal Penal Internacional, universidades, la abogacía, que se tiene una costumbre, muchas veces es frustrante que no se pueda hacer más por falta de mínimo de recursos. Entonces, o que buscamos? Que la Corte Interamericana sea vista como una Corte Nacional. Nada más que buscamos é que os estados compreendam que nós necessitamos uma estrutura similar a los tribunales nacionales. E que passa? O presupuesto é um presupuesto pequeno e nós temos historicamente a capacidade de multiplicar o que se inversiona em la Corte. Viene em el mais importante núcleo de direitos, que são os direitos fundamentais, contenidos também em las constituições ou como nós chamamos os direitos humanos. Então, este núcleo de direitos é o que podemos nós entregar, impartir justiça, entregar para nossas nações americanas. Então, a importância é reconhecida academicamente, judicialmente por todos de la Corte Interamericana. Nós agora hacemos esse esforço para ter um reflejo em la estrutura, nada mais que isso. Queremos trabalhar mais e melhor, e com isso um reconhecimento que México tem sido, de hecho, um dos países mais importantes em reconhecimento, contribuição financeira mesmo, e que pueda liderar esta discussão com os outros países componentes da OEA para garantizar um tribunal que siga independente e imparcial, que é tudo que um magistrado e uma magistrada podem querer. Deixar um legado de justiça muito bem hecha, trabalhada com imparcialidade e para a posterioridade. Nossas nações realmente ameritam evolucionar em muitos direitos básicos, e com isso é nosso rol trabalhar e discutir neste importante momento em el Senado sobre essa situação. Muitíssimas graças por la oportunidade, é um gran gusto. Gostaria de nominar especialmente, porque nos dá realmente especial honor, senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, senadora Laura Rojas Hernández, presidenta da Comissão de Relações Exteriores e Organismos Internacionais, senador Fernando Yunes Marques, presidente da Comissão de Justiça, e senadora Angélica de la Peña, senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta da Comissão de Relações Exteriores, e senadora Silvia
Guadalupe. Muchísimas gracias por la presencia, por esta oportunidad de diálogo. Estamos a disposición de ustedes. Una cosa más, gostaria de invitarlas a visitarnos en nuestra sede en Costa Rica, porque ahí se puede ver cómo trabajamos, hacemos mucho, pero podemos hacer más. Senador Fernando Yunes, por favor. Muchas gracias, presidente. Sean todos bienvenidos al Senado de la República. Es para nosotros un gran honor que estén con nosotros miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en una invitación que me parece fundamental para todo el desarrollo legislativo que habremos de tener el próximo periodo ordinario de sesiones, que empezará a partir del 1 de septiembre, ya solamente en un par de días en el Senado. Quisiera hacer un par de reflexiones para no extenderme de más, porque creo que lo que queremos nosotros es escucharlos a ustedes, saber cuál es la opinión de ustedes como jueces, como tribunal también, de cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país. Si bien es cierto que México ha tenido un crecimiento importante, no solamente en el andamiaje jurídico en materia de respeto a los derechos humanos, sino también de las capacidades del Poder Ejecutivo a nivel federal y algunos a nivel estatal, por cuanto hace a todo el respeto que se debe tener en materia de derechos humanos, a todo el andamiaje que se debe de construir. También hay que decir que México se encuentra en los últimos años en una crisis de respeto a los derechos humanos, que hemos tenido casos muy graves de violación a los derechos humanos en nuestro país que nos preocupan, que sin duda alguna nos han ocupado en el Senado para poder construir, pero para nosotros es fundamental también saber cuál es la opinión de ustedes, cómo es visto México desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y cuáles son los caminos que debemos de seguir. Tomo del presidente de la Corte, pues de manera muy puntual y me parece muy importante y coincidiendo, el hecho de que la Corte Interamericana debe llegar más a los ciudadanos, que sigue siendo hoy vista, o más bien no es vista dentro de los derechos que puede tener una persona de acceso a la justicia o garante de los mismos, y coincido mucho en que esta visión de una corte cercana a los ciudadanos, que pueda ser, como decía usted, pues un tribunal nacional, creo que debe ser visto desde este punto de vista. Me parece fundamental que el Senado en México tenga un respaldo importante para la crisis financiera que está hoy viviendo la Corte Interamericana. Para nosotros, y sobre todo desde la Comisión de Justicia, son fundamentales las directrices que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho en diferentes ocasiones, en diferentes casos, y que han marcado precedentes paradigmáticos en la elaboración de muchos de nuestros marcos normativos, principalmente por cuanto hace el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, que entró en vigor apenas el 18 de junio del 18 de junio, perdónenme. Se llevó a cabo la elaboración de algunos instrumentos en este Senado, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, con base en directrices tomadas precisamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Algunos de los casos que se tomaron en la elaboración de los mismos fueron el de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras y el de Saúl Godínez Cruz contra Honduras, en los cuales se estableció la obligación de los Estados parte a garantizar el libre y pleno acceso del ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Y por otro lado, el caso Radilla Pacheco, en el que además de que estas pautas nos sirvieron para establecer un nuevo paradigma de la jurisdicción constitucional en el país, también sirvieron para la elaboración de dictámenes y documentos normativos como la Ley General contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que se encuentra basada en el contenido del párrafo 153, y el Código Nacional de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales, que sin duda alguna han venido a darle un viraje a todo el sistema de justicia castrense en México. Y yo subrayaría de manera importante, lo hacía el presidente de la mesa directiva, el caso de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que me parece uno de los grandes temas que hoy México está enfrentando en materia de respeto a los derechos humanos, que tenemos pendiente. Con la senadora de la Peña hemos tenido pues un trabajo junto con las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo con los familiares de las víctimas en todo el país, pues en primer lugar significar que el tema era un tema
hasta cierto punto silente en México, que era un tema del cual no se hablaba, que era un tema que antes del desafortunado y lamentable caso Ayotzinapa, pues prácticamente era un tema que se hablaba a escondidas, por decirlo de manera coloquial, pero que hoy está en la agenda nacional, cada vez afortunadamente con más fuerza. Cada vez nos damos cuenta cómo hay muchos más y más desaparecidos en el país y que estamos hablando de una grave crisis en materia de derechos humanos en esta materia que nos tocará, esperemos en las próximas semanas, próximos meses, poder sacar adelante esta importante legislación que podrá traer pues a muchas personas, a miles de personas que hoy buscan a sus seres queridos, pues una herramienta jurídica que les sirva. Muchas gracias, presidente. Angélica de la Peña, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, antes que nada me sumo a la felicitación de que cada una y cada uno de ustedes se encuentre en nuestro país sesionando. Para nosotros es muy importante tener esta cercanía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien se ha señalado por parte de quienes me anteceden la palabra, por supuesto que las sentencias de la Corte Interamericana son textos invariablemente importantes e imprescindibles de estudio a la hora que estamos desde presentando iniciativas y cuanto más cuando estamos preparando los dictámenes. En ese sentido es importante señalar, a partir de la observación que usted, señor presidente, nos acaba de mencionar, la importancia de que México transite también desde el punto de vista de la legislación, concretar los tratados internacionales en el ámbito interamericano que México ha aprobado, que nos permitan resolver este reclamo ciudadano de que efectivamente en México hay violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros no tenemos ningún impedimento de ningún tipo para reconocer que esa situación de crisis en México impera. Y por eso estamos trabajando, y trabajando además como nos lo obliga la situación que tenemos en México. De tal forma que ciertamente en el Congreso de la Unión y particularmente en el Senado de la República, que está constituida por 2 legislaturas, esta es la segunda legislatura en la que ya estamos en curso, pero desde que nos instalamos como Senado de la República en el 2012, empezamos a trabajar a atender las recomendaciones del ámbito interamericano y de Naciones Unidas, pero particularmente, insisto, la importancia del estudio y también del derecho comparado que nos obliga cada una de las sentencias. Puedo mencionar que el primer tema, recordaremos, que pusimos en la mesa es a partir de la reforma al Código de Justicia Militar. Sabemos que es de un gran interés de la Corte Interamericana. Y por supuesto que las distintas sentencias en esta materia han sido referentes en la argumentación que hemos esgrimido para que nosotros pudiéramos reformar y atender lo que se nos ha señalado al país en materia de justicia militar. Y seguimos. Hay alguna cuestión pendiente todavía en la parte que sentimos tiene que revisarse del Código Militar de Procedimientos Penales, que necesitamos atender. Seguramente ustedes conocen muy bien el tema. Y junto con las distintas iniciativas, que ya algunas ya prácticamente son leyes, que ha mencionado el señor senador Yunes, hay un proceso importante en materia de tortura. Ya hay una minuta en la Cámara de Diputados que surgió de un trabajo de este Senado, una cercanía muy importante con el relator Juan Méndez, que por cierto el viernes va a venir a estar con la Cámara de Diputados también para auxiliarles, y esperemos se ratifique la intención de que se vote en sus términos la minuta que enviamos del Senado de la República. Es un trabajo muy importante. Estamos esforzándonos para el poder concretar los todavía 2 o 3 corchetes que tenemos pendiente ya prácticamente para tener listo el dictamen en materia de desaparición forzada y cometida por particulares. Es un tema que nos tiene muy motivados, la revisión de la ley de atención a víctimas que también estamos emprendiendo, y otros temas que derivan, por ejemplo, de la reforma en mando mixto, que nos van a llevar a trabajar diferentes leyes a partir de los transitorios de la ley. Entre ellas, un tema muy importante que tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza pública. México necesita una ley que pueda ordenar protocolos en los 3 órdenes de gobierno, porque es un problema. Es decir, no abundo más en toda la gama de
materias, pero estamos en eso, trabajando. Finalmente, otra cuestión que usted mencionó, señor presidente. Nos parece importante que México también se aboque a atender el problema presupuestal que tiene la Organización de Estados Americanos. Nos preocupa sobremanera, lo hemos expresado en diferentes puntos de acuerdo que hemos presentado, lo hemos planteado siempre que hemos podido, tanto apoyar a cada una de las instituciones que derivan de la Organización de Estados Americanos. Vemos con mucha simpatía también, por cierto, la iniciativa del embajador Alfonso de Alba, en el sentido de que se pudiera evaluar que la Organización de Estados Americanos se venga a Costa Rica, francamente, ¿no? Es decir... No todas, no solo las CIDH. Perdón. Bueno, ok. Bueno, también hay una iniciativa de que la OEA salga de Washington, ¿sí? Además de la Corte Interamericana, también las instituciones que forman parte de la OEA. O sea, es un tema añejo respecto de que la OEA salga de Estados Unidos y se vengan con todas las instituciones, Instituto Interamericano de la Mujer, etcétera, etcétera, se pudieran venir a otro país. Bueno, la iniciativa que ha surgido es que pudiera estar donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, nosotros estaremos atentos en coadyuvar para que México pueda aportar lo que requieren para que puedan salir adelante de esta situación económica por la que está atravesando, que nos parece que no puede seguir así. Coincidimos totalmente que parte de la independencia, de la autonomía que deben tener los organismos de la OEA y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una loable independencia también presupuestal que le permita sacar adelante todas las obligaciones que tienen para el continente americano. En ese sentido, cuenten ustedes con la simpatía y todo lo que requieran por parte del Senado de la República. Me atrevo a plantearlo a nombre de todos. El señor presidente de la mesa directiva seguramente lo verá con mucha simpatía y tomará las medidas pertinentes para que se concrete un acuerdo que permita que todo el Senado de la República pueda apoyar estas diligencias que ustedes también nos acaban de mencionar ahorita. Bienvenida y bienvenidos a México y al Senado de la República. Senadora Laura Rojas, por favor. Gracias, pues muy buenas tardes, igualmente bienvenidos. Pues miren, yo quisiera retomar lo que acaba de decir en el mismo sentido la senadora de la Peña. Este es un tema que, pues como ella misma ya mencionó, nos preocupa mucho y solamente sumarme a lo que ella ya mencionó. Es verdad que México es uno de los países que ha venido contribuyendo de manera cumplida con las cuotas al sistema interamericano, pero sí creo que tenemos como país, como México, una responsabilidad mayor de contribuir, ¿no?, a través de cuotas voluntarias al financiamiento y al fortalecimiento del sistema interamericano, específicamente a la CIDH y a la Corte IDH. Y no solo eso, creo que México también tiene el suficiente liderazgo en la región como para liderar esta campaña de apoyo en otros países y que la CIDH y la Corte IDH puedan pues, tener los recursos suficientes para hacer su trabajo. Entonces, bueno, sumarme a lo que dijo Angélica y hacer complementar la propuesta que ella ha hecho para que desde el Senado se haga la propuesta formal a la Cancillería para que hagan una contribución voluntaria a estos dos organismos y además lideren esta campaña de apoyo en la región para este mismo fin. Además de esto, yo quisiera hacer una pregunta a los señores y a la señora jueza sobre, bueno, ¿por qué a pesar de la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, no ha habido en los años recientes una demanda del Estado mexicano, ¿no? La última fue en 2010, que fue la sentencia por el caso Cabrera García y Montiel Flores, y bueno, no contamos la sentencia de 2013 sobre el caso García Cruz y Sánchez Silvestre, en la que se resolvió al final por un acuerdo amistoso entre las partes. Entonces,
Esa sería mi pregunta. ¿Por qué la Corte no ha considerado, a pesar de una serie de casos graves de derechos humanos en nuestro país, que no ha habido uno meritorio para, ¿cómo se dice? ¿Me fue el término jurídico? De establecer. Para sentenciar. Para hacer una demanda en contra del Estado mexicano. Y la segunda pregunta es, ¿qué nuevas tendencias de violaciones a derechos humanos están ustedes observando, no solo en México, sino en la región? Muchas gracias. Senadora Gabriela Cuevas. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, sumarme a la bienvenida a México y en especial a este Senado de la República. Aquí, por diseño constitucional, nos toca ser la casa y monopolio de la política exterior, así que nos da mucho gusto tenerlos acá y, sobre todo, poder compartir temas tan importantes como los que ya se han abordado. Me parece que, en primer lugar, que México no debe conformarse únicamente con la elemental responsabilidad de pagar sus cuotas, que si bien lo hemos hecho y de manera pues bastante puntual, creo que un país como México, que tiene un liderazgo político importante, que tiene un tamaño importante por su población, por su economía, etcétera, debiera tomar el liderazgo de este rescate y de este trabajo por nuestras instituciones interamericanas. Nos hemos beneficiado de sus criterios, nos hemos beneficiado de su aprendizaje y también hemos pedido su auxilio en los momentos más dolorosos en la historia de nuestro país, sobre todo en esta historia reciente, como lo comentaba el senador Yunes, en el caso pues de la tragedia de Ayotzinapa. Claramente, si pedimos ayuda es porque nuestras instituciones nacionales dejaron de ser confiables, dejaron de ser un espacio donde muchos mexicanos puedan realmente sentir la protección de la justicia, y en ese sentido es el déficit en los gobiernos nacionales lo que obliga a tener este tipo de instancias, y por lo tanto también debiera obligarnos a cuidar ese patrimonio, a cuidar pues la credibilidad que se ha construido. Y en ese sentido, insisto, creo que no debe ser únicamente motivo del pago reglamentario, sino incluso, y lo he pedido recientemente, que México tome el liderazgo en este rescate, que insisto, me parece de la mayor importancia para la región, pero también en especial para nuestro país. En segundo lugar, me parece que la situación de los derechos humanos en México, si bien tenemos nuestras propias tragedias y nuestros pues propios retos muy importantes, significativos e historias que vemos todos los días, y por lo que espero nunca dejemos de ser sensibles a cada una de estas historias, también ya hay problemas que rebasan la frontera de nuestro país y que tienen que ver con lógicas regionales, donde si no logramos una efectiva coordinación y un trabajo pues entre países y entre las instituciones de los países, difícilmente evitaremos violaciones a los derechos humanos. Y con ello me refiero a todo lo que está sucediendo en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica y a los procesos de desplazamiento, de migración y de asilo que esto está derivando. Es lógico que las personas que ahora son desplazadas en su país por distintas razones, desde fenómenos climáticos hasta violencia y situaciones de pues grave debilidad institucional, van a acabar siendo migrantes y probablemente van a acabar siendo solicitantes de asilo. Y en este sentido, yo quisiera saber ustedes si han tenido algún trabajo en esta materia o qué se podría usar de la experiencia de la Corte para tener una mejor normatividad y también para aprender de las experiencias en otros países, porque al final, insisto, es una problemática compartida y me parece que la solución también debe ir en ese sentido. Y mucho tiene que ver desde la parte normativa, no únicamente desde las políticas públicas para su atención y solución. Y por último, pues personalmente yo sí quisiera agradecerles. Hace apenas unos días, pues casi una semana, el martes pasado, entró en vigor la reforma constitucional al artículo 11 en materia de asilo. Y con ello México homologa toda su legislación, empezando por el diseño constitucional. Ya nos tocará hacer la adecuación a la legislación secundaria, a los tratados internacionales. El debate, tardamos 3 años en ponernos de acuerdo y debo decir que lo que desatoró ese nudo político
fue, en primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Optamos por utilizar exactamente la misma redacción. Y por otro lado, también la interpretación que hizo la Corte en el caso Pacheco-Tineo contra Bolivia, particularmente en cuanto a las remisiones expresas que se hacen a la normativa internacional en derechos como la no devolución y la garantía del debido proceso. Entonces yo sí quiero agradecerles porque gracias a sus criterios desatoramos 3 años de debates político-jurídicos y hoy tiene un feliz desenlace en la Constitución de nuestro país. Bienvenidos a México, ojalá siga siendo esta de muchas visitas que hace la Corte en nuestro país. Senadora Silvia Garza. Gracias, senador presidente. Me sumo a la bienvenida, qué bueno que están aquí. Y voy a ahorrar todo lo que mis compañeros ya hablaron de temas tan interesantes que me gustaría mucho pudieran compartir con el pueblo de México. Algunos puntos donde la población está nerviosa y donde a mí me preocupan muchísimo, columnas que salen en la prensa, notas periodísticas señalando cuestiones que a mí no me gustaría que se distorsionaran. Por ejemplo, los 43, el rentable negocio de la muerte. La danza de millones y derechos humanos. Derechos humanos, mafia incrustada en el poder. Derechos humanos, arma que defiende el crimen organizado. A mí me gustaría platicar y aprovechar el que están aquí y que sí mandar un mensaje claro, porque la gente piensa que en cada uno de los el desarrollo de los procesos de donde se están juzgando, que no se distingue que es los derechos humanos de las víctimas, de los derechos humanos de alguien que delinquió, o sea, de un delincuente. Y entonces en esa línea tan frágil inicia el nerviosismo, la preocupación de que estamos dejando libres delincuentes amparados en derechos humanos que por cierto los tienen, y que estoy de acuerdo que no se puede usar la tortura en algo, pero cuando existen pruebas de que sí reconoció la voz, de que sí la violaron, de que sí hicieron daño a las víctimas, qué es lo que pasa, y de pilón tomamos del fondo que existe y les pagamos. A mí sí me gustaría mucho platicar esta parte de que estoy muy interesada en escucharlos. Muchas gracias y reitero, bienvenidos a México, bienvenidos al Senado. Abriríamos una ronda de intervenciones si ustedes así lo desean, obviamente en la medida de sus intereses. Por favor, presidente. Quisiera, no sé, tenemos una cuestión de tiempo, ¿verdad? No sé cómo están ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos, que tenía aquí como serie a las 6:30 y ya estamos, pero vamos a intentar rápidamente, porque es de hecho una oportunidad para nosotros. La cuestión inicial, la pregunta que fue hecha, ¿por qué no hay demandas nuevas en contra del Estado mexicano? Y a pesar de la situación de derechos humanos. Bueno, la Corte recibe casos desde la Comisión Interamericana. La Corte no tiene la posibilidad de buscar los casos, de escoger los casos, de incluso decidir cuál la cantidad de casos que llega a nosotros. Entonces, la Comisión Interamericana es que tiene este rol de escoger los casos a enviar a la Corte Interamericana. Y muchas veces las cuestiones llegan, para nuestra frustración algunas veces,
muchos años después de los hechos, muchos años. Muchas veces recibimos casos con más de 20 años de los hechos, 10 años, isso é muito comum. Então, o que sempre buscamos falar é que o importante da Corte Interamericana, o mais importante, é mirar as decisões já estabelecidas como jurisprudência para utilizar em el cotidiano nacional, porque este caminho hasta chegar a la Corte às vezes é muito demorado, senadora. Então, rapidamente, é essa a questão. Congratulações, a questão da emenda constitucional sobre asilo, a questão sobre migração. Também temos importante jurisprudência sobre migração de niñas e niños, especialmente foi a primeira vez que bloque de países de Mercosul pediu uma opinião consultiva à Corte Interamericana. Ressalto que a possibilidade de pedido de opiniões consultivas para a interpretação de determinados dispositivos legais ou de estabelecer uma interpretação sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é uma possibilidade que a Corte tem de actuar sobre casos mais cercanos da realidade, ou seja, hechos mais novos. A Corte Interamericana, diferentemente de la gran mayoría de los tribunales, del rol contencioso, tiene también funciones consultivas. Nosotros podemos emitir dictámenes que son levados por los estados como casi que una norma corrente. Então, é importante chamar a atenção disso. Pero gostaria também que puedan mis colegas participarem. Em primeiro lugar, o Eduardo Ferrer, nosso vice-presidente mexicano, jurista muito conhecido aqui. Por favor, Eduardo. Muchas gracias. En primer lugar, gracias, señor senador, presidente de la mesa directiva, señoras senadoras, señor senador, presidentas, presidente de las respectivas comisiones. Esta es la tercera vez, como ya se mencionó por el presidente de la Corte Interamericana, que la Corte visita México, realiza sus sesiones en México, en el año 2008, en el año 2013, que hicimos una visita protocolaria aquí mismo a estas instalaciones, con la anterior mesa directiva, la mesa directiva de ese momento, y esta es la tercera ocasión. Esto lo comento porque creo que es importante, en la medida en que la Corte Interamericana desde hace 10 años realiza estas sesiones extraordinarias fuera de su sede. Lo hace fuera de su sede precisamente para que conozcan el trabajo, para que la Corte Interamericana sea una corte cercana a los ciudadanos de las Américas, específicamente a los habitantes de México en esta ocasión. Y yo quisiera destacar, aquí se dijo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que evidentemente es el corazón del sistema interamericano. Y esta Convención Americana inicia con 2 artículos que creo que son muy importantes, antes del catálogo de todos los derechos y libertades. El artículo primero habla de la obligación de los estados del respeto y garantía de los derechos consagrados en la Convención. Y el artículo segundo, que no existe en la Convención Europea, esa es una gran diferencia, es la obligación de los estados de la adecuación normativa. Este es una gran diferencia con los otros sistemas regionales de protección de derechos humanos. Esto es, existe responsabilidad internacional si la normatividad no se realiza conforme a la propia Convención Americana y derivado al control de convencionalidad
conforme también a los estándares jurisprudenciales de la propia Corte Interamericana. Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho también, y creo que es importante destacar, que este deber de adecuación normativa no solamente se cumple con los cambios normativos, sino que también las prácticas sean conforme a estos estándares que se han ido implementando. Por eso, en muchas ocasiones, la Corte Interamericana, a pesar de que se reforman incluso constitucional o legalmente, sigue declarando violaciones al artículo 2 de la Convención, porque las prácticas siguen siendo las mismas a pesar de los cambios normativos. Creo que es algo fundamental que quería destacar, porque creo que la Corte Interamericana en sus 38 años de existencia, solamente 200 casos ha resuelto, 23 opiniones consultivas, pero cada caso, cada sentencia que dicta, obviamente el sistema no está diseñado para que lleguen todos los casos, pero que sí las sentencias que dicte y los estándares que va estableciendo irradien a esas prácticas, obviamente a la normatividad, pero sobre todo a las prácticas que efectivicen la vigencia de los derechos humanos. Y de ahí la importancia, creo, de la jurisprudencia de esta humilde corte, la más pobre de todas las cortes internacionales, como bien lo ha destacado el presidente, nuestro presidente en la mañana. La Corte Interamericana es la más pobre de todos los tribunales internacionales, que sesiona solamente 6 veces al año. No somos de dedicación exclusiva, cada uno es abogado, cada uno tiene una profesión en nuestros académicos, profesores universitarios, pero que nos dedicamos también a la función de juzgar. De tal suerte que yo creo que es muy importante entender que la jurisprudencia de la Corte se va formando caso a caso y que no nos podemos quedar en una sentencia, Radilla o Pacheco Tineo, que fue muy relevante en cuestión de refugiados, sino a través de las líneas jurisprudenciales. Más de 43 sentencias de estas 200 han sido sobre desaparición forzada de personas, un buen número sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, masacre, esos estándares. Y aquí, respondiendo una de las preguntas, en los años recientes obviamente no solamente son las tradicionales violaciones graves de derechos humanos, sino ahora también otro tipo de violaciones que se están dando en democracias, y son los nuevos retos que tiene la Corte y que está recibiendo en opiniones consultivas. Ya se convocó a una opinión consultiva solicitada por Colombia, que tiene que ver con temas de medio ambiente y explotación en la zona del Mar Caribe, por ejemplo, que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Tuvimos un caso reciente sobre derecho a la educación, que fue la primera vez que la Corte declara violado el protocolo de San Salvador a una niña que fue privada de su derecho a la educación por una discriminación por razones de salud. Y bueno, es decir, el abanico de impugnaciones que ahora recibe la Corte Interamericana como único órgano jurisdiccional dentro de las Américas. La comisión, para que llegue el caso, como bien se dijo, pasa por la comisión. No hay acceso directo, tiene necesariamente que la comisión elevar el caso a la Corte. Por eso no podemos nosotros sacar casos de oficio, pero sí a través de un caso que tenga un efecto transformador y cambios estructurales, no solamente para el país y en favor de las víctimas a las cuales nos debemos, sino que tenga una vocación transformadora en la región. Esto es lo que quisiera compartir, que puedan conocer de cerca durante estos 3 días de sesiones cómo trabaja la Corte Interamericana a través de audiencias públicas, donde la jueza, los jueces preguntamos a la presunta víctima, hay peritajes y todas las audiencias son públicas y siempre se transmiten por los medios electrónicos. Ojalá puedan acompañarnos
dentro de esta semana de casos muy interesantes que tenemos y también ojalá se pueda convertir en realidad lo que desde hace 38 años quiere la Corte Interamericana, convertirse en un tribunal de dedicación exclusiva, en un tribunal que pueda atender precisamente esta demanda de justicia, y es lo menos que le podemos dar a los justiciables de nuestra región. Quisiera pedir disculpa porque ya tenemos, claro, voy a completar, ya tenemos que ir, entonces pediría, bueno, entonces el presidente pierde la legitimidad y la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, por favor, ya nos salimos. Es verdad, para nosotros así consideramos. Bueno, tenemos otro compromiso inmediato, pero con brevedad, por favor. Tengo esta responsabilidad de arreglar otros compromisos. Pues Eduardo vio y perdón. Por favor. Ese es el problema cuando uno viene a una reunión como esta, que le dan ganas de hablar de muchas cosas, de decir toda la experiencia, y además otros han dicho lo que uno quería decir, entonces se le complica hacia el tema. Yo quisiera simplemente decir, uno, la Corte juzga estados. Juzga si el Estado ha violado los derechos humanos o si no ha garantizado el respeto a los derechos humanos por otras entidades o personas. Pero juzga estados, y eso yo creo que es importante resaltarlo. Dos, el sistema interamericano de derechos humanos no lo constituye solo la Corte, ni solo la Corte y la Comisión, sino también los estados. Es importante, el otro elemento son los estados, e incluso voy más allá, el conjunto de estados expresados en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Y cada uno de estos componentes tiene su función. La Comisión promueve y defiende los derechos humanos. La Corte juzga. Los estados deben cumplir lo fallado y la Asamblea de la OEA debe hacer cumplir lo fallado. No voy a pronunciar si ejercen bien o mal su función. Segundo, que quisiera hacer, este sistema es coadyuvante del sistema nacional. Es coadyuvante y complementario de acuerdo a la Corte. Actúa cuando el Estado no ha actuado. De manera que si los estados actúan bien, nosotros no tendríamos trabajo ni estaríamos alegando o pidiendo más dinero. Tercero, este sistema da cuenta de que en la única área en que se ha producido una integración en América es en materia de derechos humanos y en ningún otro campo. Toda la integración económica que hablamos no existe. En la única parte que se da es en el sistema de derechos humanos, aun cuando el sistema de derechos humanos no es técnicamente supranacional, pero es el sistema de integración. 4, yo soy muy optimista, yo creo que estamos en un proceso irreversible. Con dinero, sin dinero, o sea, no me voy a poner a cantar como... ¿no es cierto? Nunca mejor dicho, pues mío. Sí, ¿no es cierto? No, este sistema no se viene abajo. Va a seguir funcionando, vamos a existir siempre, pese a quien pese. Pero este sistema tiene ciertos retos o desafíos. No es el desafío, ya hablaron de la finanza. Yo creo que nuestro reto primero es el cumplimiento de los fallos por parte de los estados. Uno. No voy a decir si se cumple o no nuestra sentencia porque ustedes se sorprenderían. 2. El segundo reto, a mi juicio, entre otros, es la adhesión de nuevos estados. Nosotros, no todos los estados de América son parte de la Convención, ni todos los estados que son parte de la Convención reconocen la jurisdicción de la Corte. Y tercero, lo que ya ha mencionado mi tocayo, hay un nuevo escenario. Es muy distinto
enfrentarse a dictaduras, a régimen totalitario, a hablar de derechos humanos en democracia. Allí afloran nuevos temas y por lo tanto nuevas formas de abordarlo, incluso algunas que no se imaginaron. Muchas gracias, señor presidente. Antes de pasar a jueza Elizabeth Torio, creo que para bien de todos y todas podemos establecer el siguiente. Yo tengo realmente que salir y como tenemos posibilidad de los colegas y la colega se quedar acá, creo que atendemos a los intereses mayores y así gostaria de despedir-me solamente hablando que nossa proposta é de um presupuesto direto à la Corte Interamericana sem passar por la OEA. Isso já está consertado incluso com a OEA, porque é um tribunal típico e, como tal, os estados normalmente, internamente, dão um presupuesto para o Poder Judicial. E é um aporte ordinário e anual fijo para que, exatamente, não voluntário, que se estabeleçam entre os estados. Então, muitíssimas graças, perdão, nós realmente estamos com uma agenda um pouco... E aqui, claro, os colegas podem continuar com tranquilidade. Perdão a vocês também, com permiso, então. Permiso. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí. Y también simbolizando nuestra labor de impartir justicia, este sencillo mazo que es el símbolo máximo de nuestro tribunal, presidente Roberto Gil. Muchas gracias. Un honor. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Un gusto. Lo tengo que usar para terminar la reunión en algún lugar. Muy bien, Eduardo, por favor. Tome asiento aquí. Gracias. Una foto, vamos a parar todos. Antes de que se vaya, venga esa foto. Perdón. Gracias. Gracias. Gracias también. Hasta luego. Jueza, por favor, tiene usted la palabra. Se fue el papá. Sí, no, indudablemente. No, muy brevemente, en realidad. No quisiera abusar de la paciencia de usted. Yo quiero, en primer término, darles las gracias. Pues creo que en esto represento, por supuesto, a la totalidad de la Corte. Y el presidente Caldas lo ha dicho varias veces, estamos realmente muy agradecidos por el recibimiento que hemos recibido de ustedes, por la forma en que nos han acogido, por ese cariño y ese apoyo que hemos sentido y que no es exactamente usual en muchos de los senderos latinoamericanos. Yo nada más quería, aparte de lo que han dicho los colegas y las explicaciones que han dado de las diferencias que tenemos con los otros órganos del sistema y con otros tribunales de derechos humanos como el Tribunal Europeo. Pero escuchando con mucha atención mucho del trabajo que ustedes han hecho y las preguntas que nos hicieron, hay un detalle sobre el que yo quiero llamar la atención de ustedes, legisladores, con lo cual sigo un punto que mencionó el juez Bio. Vean, cuando la Corte dicta una sentencia, esa sentencia consiste fundamentalmente en otorgar reparaciones a las víctimas, reconociendo la responsabilidad del Estado sobre la violación de los derechos de que se trate. Esas reparaciones son de diferente
índole. Una incluye la indemnización material, el daño moral, incluye la garantía de no repetición, pero incluye también la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de los hechos que causaron la violación a las víctimas. Y ahí es donde el papel interno, el papel de los estados es fundamental hacia el futuro. Si el Estado no cumple con el programa completo de las indemnizaciones, de las reparaciones, entonces la sentencia no se cumple. Entonces viene la impunidad. México, y permítanme ejemplificar esto con la sentencia del 2009 de Campo Algodonero, que fue un parteaguas definitivo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde se analiza con una perspectiva de género clarísima la violencia sexual que ocurre contra las mujeres en nuestra región y en el mundo. Bueno, en Campo Algodonero, la sentencia, si ustedes la leen, hay una serie de obligaciones que se impone al Estado mexicano. El Estado ha ido cumpliendo con muchas de esas. Por ejemplo, se hizo el monumento, se pusieron las placas, el Estado reconoció la responsabilidad internacional frente a la violación, indemnizó, empezó a capacitar a los funcionarios de policía y a los judiciales, pero la investigación no se ha hecho todavía. Entonces, es ahí donde los mecanismos de supervisión de cumplimiento de sentencias, la Corte trabaja intensamente en esto en los últimos años y ayuda a las víctimas, a los estados, a la comisión, para que las sentencias se vayan cumpliendo. Pero si tuviéramos en cada estado, y México podría, ya que México realmente ha sido pionero en los últimos años en la incorporación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en su derecho nacional, México podría ser pionero en hacer una ley en que haya un organismo interno, podría ser una defensoría de derechos humanos, podría ser la procuraduría, en fin, eso depende del enfoque institucional que se le dé, pero si hubiera una ley en que haya un organismo interno encargado de que se cumplan las sentencias de la Corte, eso sería un paso formidable, y eso viene del interior de los estados. Perdónenme que tomé como ejemplo Campo Algodonero. Hay otras sentencias que México está trabajando, y la Corte está trabajando con México, para que vaya avanzándose en el cumplimiento de las sentencias. Eso es fundamental. Y ahí podríamos entonces no solo resolver, prevenir, que es una de las funciones de las sentencias de la Corte, prevenir la violación de derechos, y sería también un ejemplo a seguir por el resto de los países del sistema interamericano. Eso es, presidente. Muchas gracias. Juez Zaffaroni, por favor. Bueno, yo realmente venía a una cosa protocolar, pero a diferencia de lo que dijo Elizabeth hace un momento, quería decir algo a título más personal. No se me esconde cierta angustia al escuchar a las senadoras y a los senadores en la forma muy sincera que se expresaron. Una cierta angustia con, si no lo graban mejor, una cierta angustia con relación a la visión que podamos tener de México fuera, y a la situación de derechos humanos de México. Escuchaba esta mañana al señor presidente decir que no era un Estado fallido, y hacía referencia, por supuesto, a la expresión de Pepe Mujica. A mí me inspira un gran respeto a la figura de don Pepe Mujica, pero coincido en que no se trata de un Estado fallido.
Un Estado fallido es un Estado donde una nación es débil y no logra establecer un Estado. En México la nación es fortísima, con una fortaleza que si hubiese envidia de la buena es envidiable, y que en algún momento logró constituir un Estado que verdaderamente se le fue la mano. De modo que no, Estado fallido no es. Es un Estado agredido, esa es la realidad. Yo lo veo así. Y lo digo con toda sinceridad, lo digo con el afecto que siento y por lo que le debo a México. He vivido acá, le debo muchísimas cosas. Creo que lo que se está viviendo es una situación muy negativa en una coyuntura internacional en la cual todos, de alguna manera, estamos padeciendo situaciones negativas, y muy especialmente en la región. En el mundo creo que hay una tremenda crisis en que las corporaciones transnacionales sitiaron a la política, reducen el poder político, y una de las formas de reducir el poder político es destruir estados. En alguna región del planeta directamente los destruyen, en otras los debilitan, y para debilitarlos los agreden. Se debilita la soberanía perdiendo el control territorial, y eso se logra generando situaciones de caos. Creo que en gran medida lo que estamos viviendo en América Latina es un debilitamiento de los estados. Debilitamiento en el sentido de soberanía, de ejercicio de soberanía, de control territorial de los estados. Creo que la tarea que tenemos por delante es fortalecer el ejercicio de soberanía de los estados en una forma particular. Esto no significa ser un Estado autoritario, sino todo lo contrario. Fortalecer el ejercicio de soberanía por un lado, y por otro lado garantizar los espacios de autonomía o de libertad que son los que condicionan y posibilitan la dinámica social. Me parece que ese es el camino. Ahora, se preguntaba qué nuevas formas de violaciones a derechos humanos estamos padeciendo. Yo no sé si son nuevas. Creo que son las de siempre. Creo que son las que siempre nos ha hecho padecer el colonialismo, que es el subdesarrollo. Ustedes tienen altísimos índices de muerte violenta, pero no son los únicos. Toda América Latina tiene altísimos índices de muerte violenta. De los 24 o 25 países que pasan el índice de 20 por 100.000 anual, 19 los tenemos en América Latina y el Caribe. Nos salvamos solamente los 3 paisitos que estamos ahí en el fondo, en el último triángulo. El resto tiene índices muy altos. Pero no es eso solo. El subdesarrollo nos está condicionando sociedades excluyentes, nos está condicionando una forma de violencia y de control de la exclusión social a través de la profundización de los conflictos entre los propios excluidos. Es decir, en la región ya no es la letalidad estatal la que mata. Sí, hay unos cuantos, sí, hay una letalidad estatal y una violencia institucional fuerte en algunos países, pero no es la principal fuente de muerte violenta. La principal fuente de muerte violenta es la conflictividad entre los excluidos, que se fomenta, que se intensifica y que por otra parte resulta funcional, porque en tanto se maten entre ellos no se ponen de acuerdo y por ende no pueden tomar conciencia y operar racionalmente y tener algún protagonismo político más o menos razonable. El control social que se genera a través de esta violencia, no obstante, no es la única causa de muerte. Si a eso le sumamos discriminación en la atención de la salud, producto del subdesarrollo, si le sumamos falta de campañas sanitarias oportunas, si le sumamos inadecuación de nuestros caminos y de nuestras rutas a los vehículos que tenemos,
Si le sumamos inseguridad laboral y algunas otras cosas, yo creo que podemos claramente y sin lugar a dudas estar hablando de un genocidio regional por goteo. No lo matamos de golpe, pero por año nos estamos echando una Hiroshima y Nagasaki con paciencia en la región. Lo que planteaba la senadora, los derechos humanos de los delincuentes y no los derechos humanos de las víctimas, es un discurso para incentivar el ejercicio del poder punitivo. ¿Qué significa esto? ¿Significa leyes con más pena? No. Las leyes con más pena no sirven para nada, pero igual tampoco tienen un gran efecto. La mayoría de nuestros presos son procesados, de modo que la reforma procesal puede determinar que tengamos más presos o menos. Y después, por otra parte, las penas eternas, esas no se cumplen porque los viejos en la cárcel generan problemas y al final hay que soltarlos. Eso no es No. El reclamo que se hace cuando se pide mayor ejercicio de poder punitivo es mayor arbitrariedad en el ejercicio del poder policial. Y la mayor arbitrariedad en el ejercicio del poder policial no se traduce en un mayor control, sino se traduce en corrupción del poder policial, en corrupción de quien se quiera poner en función policial, como pueden ser las Fuerzas Armadas, etcétera, y por ende en mayor descontrol, en mayor caos y en mayor debilidad del Estado. Que no solo se le debilita a la policía, que es una institución necesaria, sino que se le debilita incluso a la defensa nacional. Pero cuidado, ese discurso, ¿de dónde nos viene? Desgraciadamente tenemos nosotros un fenómeno en América Latina muy folclórico, nos afecta a todos. Es el monopolio o oligopolio de los medios masivos de comunicación social. Nuestros políticos son rehenes de esos medios, pueden subir o bajar a quien quieren, pueden fabricar antecedentes penales a quien quieren, pueden desacreditar o destruir la honorabilidad de quien quieren, y son parte de las corporaciones transnacionales. No es que estén a su servicio, sino que son parte. De modo que es el discurso del poder planetario del momento, ese discurso que desacredita los derechos humanos en ese sentido, pero es ese discurso. Es el discurso que quiere, en definitiva, quiere reforzar el poder de las corporaciones. ¿Por qué? Porque las corporaciones, para apoderarse de nuestros recursos naturales, resulta mucho más fácil en algunas regiones del mundo negociar con bandas y en otras negociar con estados débiles. Es eso lo que pasa. En fin, quería hacerles esta reflexión. Perdónenme si me voy de límites, pero dada la sinceridad con que ustedes hablaron, creo que no podía callarme. Gracias. Muchas gracias, presidente. En virtud de que sufro del síndrome de ser el último, tengo una suerte, es decir, ya mis colegas dijeron todo, y en verdad lo han dicho todo. Sin embargo, rápidamente voy a hacer dos puntualizaciones, abusando de la gentileza y la bondad de su invitación. Primero, en honor a la salida de nuestro presidente, tuvo que salir a una audiencia en la cual él preside, que es con víctimas, por lo cual él tiene que estar ahí, y esa era la razón por la salida. No lo explicó Roberto por la urgencia, pero creo que en honor a todos debe saber que era para una diligencia procesal. Yo quisiera básicamente destacar, luego que algunas de las senadoras señalaron, que indudablemente la adecuación de la normativa que viene desarrollando el sistema jurídico y el sistema político mexicano, adecuando la normativa, creando leyes para implementar y garantizar los derechos, no hace más que confirmar esta tradición que tiene el sistema político, el sistema jurídico mexicano, de ser un aporte sustantivo al fortalecimiento
del concepto del sistema de protección de derechos, es decir, que siguen en esa línea pionera que la desarrollaron cuando introdujeron la figura del amparo al sistema jurídico nacional y regional. Y por lo tanto es completamente loable esa adecuación normativa que vienen realizando. Se habló del tema financiero, y eso creo que es importante. Sí, pagar está bien, muy bien, pero ya lo han dicho algunos colegas, eso no es todo. El problema no creo que se reduce de manera simple a un tema de más plata para la Comisión o más plata para la Corte. El problema es un poco más complejo. Y yo me voy a referir al último de mi intervención en relación a esa complejidad. Creo que en relación específica al tema financiero, debería vérsele, y con el debido respeto a las autoridades legislativas, debería reflexionarse en cómo una de nuestras grandes angustias es cómo logramos eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las decisiones que son atinentes a la protección de los derechos humanos. Esta es una de ellas. Cómo asegurarse que haya un fondo de financiamiento de efectivo cumplimiento para continuar con la tarea. Pues una gran iniciativa podría ser el de institucionalizar dentro del marco normativo de los estados, del Estado mexicano. Esto yo lo he venido planteando ya en algunos foros y lo vuelvo a insistir, ¿no? Que no puede ser la voluntad del gobernante de turno el que resuelve de manera generosa hacer una contribución voluntaria al sistema. Sería importante que eso se eleve a una norma de carácter obligatorio y vinculante al interior del sistema normativo, de tal suerte que eso esté ligado al cumplimiento de sus funciones como servidor público, para que la omisión de ese cumplimiento le pueda acarrear responsabilidades políticas. Caso contrario, esa que parece ser en el caso de México, en el caso de mi país, de Ecuador, es la voluntad del gobernante de turno que tiene, coincidencia o no con los derechos humanos, coincidencia o no con el sistema, que lo hace. Pero si se cambia de régimen o de gobierno, probablemente eso puede cambiar. Entonces, si eso se institucionaliza al interior del orden jurídico y ligado a obligaciones de cumplimiento de función, probablemente puede ser un mecanismo que deje de ser voluntario y que sea institucional y de Estado. Esto referido a lo que son los aportes que los Estados deben dar. Y por último, también de manera respetuosa, luego de haberles escuchado, quisiera invitar de manera cordial a la comisión que preside la senadora, a la comisión que estaban las dos senadoras que seguramente tuvieron que salir, para que a través de estos importantes mecanismos se avance, siendo México un país que tiene este gran peso regional, esta influencia. Estamos acercándonos a los 100 años ya, vamos todos a festejar de la edición de la Constitución de Querétaro, que avance en un proceso de reflexión profunda sobre el tema de la actualización del sistema en su conjunto. No se trata solamente de hablar de dinero. Nosotros tenemos una comisión que tiene 58 años, 50 años, y una corte de 38 años. Tenemos una convención americana de larga data. Tenemos una estructura orgánica funcional que no se ha adecuado a los cambios de la sociedad, del mundo, en la región. Sepan ustedes, lo saben, no tengo por qué decirlo. Nuestra convención no contempla derechos ni grupos que han emergido durante los últimos 10 o 20 años. Los grupos LGTBI, pueblos indígenas, personas con discapacidades, están ausentes de esa protección convencional. Obvio, no había el momento en que esta emergieron, pero es momento entonces de reflexionar si tenemos o no que adecuarle, adaptarle y modernizar este plexo de derechos que hoy se ha construido gracias a las labores de los jueces, activistas locales y de las sentencias de la Corte Interamericana. Pero eso no es suficiente, hay que normativizarlas, hay que incorporarlas. Hay derechos que están
planeando en la región, derechos que se han construido en los tribunales constitucionales, el derecho a la verdad, un derecho que muy caro, que se ha ido construido desde la casuística local. Hay los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, el derecho al agua, es decir, estos grandes desafíos de la época que tienen que ser actualizados. Y por lo tanto, junto con ello, sería muy importante una reflexión de esta naturaleza, que también nos ponga al día lo que debe ser un organismo interamericano que asuma efectiva y eficazmente el control, la garantía y protección de los derechos. Comisión y Corte que también tienen que entrar en esa reflexión. ¿Y quiénes son? Si no, hoy hablábamos con los colegas, nosotros somos los jueces, nosotros no tenemos potestad legislativa para aquello, son los estados. Son los únicos que pueden asumir esta iniciativa y es por eso que me permito de manera muy comedida hacer esta reflexión y esta invitación que sería tremendamente motivante para la región, que un Estado como México, que una legislatura como México, pues, avance una reflexión de esta naturaleza que permita alertar a otros estados que aquí no se trata de enfrentar o anular el sistema, sino ponerlo al día con estas nuevas y grandes demandas, fortalecer un sistema que realmente no nos deje a nosotros con la palabra en la boca cuando nos preguntan. Yo estuve en Zacatecas, igual, y la demanda era, ¿por qué razón la Corte no atiende las demandas de la gente que va? Estamos resolviendo casos de hace 15 años, de hace 20 años, 25 años, esa es nuestra tarea. Y por lo tanto no puede ser una comisión y una Corte, mejor dicho, con esa responsabilidad que esté ateniéndose a resolver casos de hace 3 décadas. Y las urgencias del presente nos van a pasar factura. Por lo tanto, esa urgencia nosotros la queremos resolver desde nuestro trabajo cotidiano en la Corte y aprovechar instancias como estas para, primero, agradecer su bondadosa recepción y muy respetuosamente hacer estas recomendaciones. Muchas gracias. Celebro que al filo de las 6:30 no le hubiéramos dado martillazo a nuestra reunión, porque nos hubiéramos prescindido de estas valiosísimas reflexiones a las cuales agradecemos, reconocemos a nombre del Senado de la República. Que no les extrañe la recepción y la acogida que tienen en nuestro país y específicamente en el Senado. Hay una preocupación latente, ustedes ya la escucharon, pero sobre todo el reconocimiento de que el mundo ya cambió, el mundo de los derechos humanos ha cambiado y que nuestra apertura al derecho internacional de los derechos humanos, los nuevos principios de convencionalidad, la primacía del ser humano, en fin, son avances que nos definen en una realidad enteramente diferente. Nuestro derecho se ha vuelto dúctil, el peso de los precedentes, el peso de las razones que cada caso aporta a la solución de un conflicto presente o futuro, son cambios de verdad de época, de forma de aproximación hacia el derecho, de forma de argumentación dentro del derecho, en fin, y creo que nuestro país se está ajustando poco a poco a esa nueva realidad, a ese nuevo cambio de época. Yo quisiera simplemente dejar una reflexión y 2 propuestas muy brevemente. La primera reflexión es, creo que la juez Odio ha dado en el clavo, ha dado en el punto de lo que tenemos que hacer para maximizar y fortalecer la capacidad de recepción de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro país tenemos 2 modelos, uno ya juridificado, que es un criterio de la Corte que ha hecho vinculante las razones contenidas en los precedentes, pero también otro que ha sido un tanto informal, que es que en el legislativo cada día más argumentamos en torno a la construcción de los casos y de las ponderaciones que ustedes han hecho en cada caso. Y esto ya se vuelve una suerte de dinámica argumental natural en nuestro Congreso. En la metodología, por ejemplo, de construcción de los dictámenes, tenemos una suerte de test de convencionalidad. Es decir, sometemos una iniciativa a una suerte de revisión sobre su adaptación, sobre su conformidad, ya no solamente con el derecho interno, sino también con el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente con sus interpretaciones, las interpretaciones que derivan de sus propias resoluciones. Creo que tenemos que dar un paso adicional. Yo en la mañana hablaba
de las leyes de armonización. Hoy ajusto el concepto para hablar de los mecanismos legales de adecuación de un determinado caso al derecho interno. Cuando llega una resolución, y lo digo con muchísima responsabilidad, es difícil saber cómo compartimentar, distinguir los tramos de responsabilidad de cada uno de los agentes del Estado, de los órganos del Estado, sobre todo una realidad federal, donde nuestro Estado tiene una complejidad en cuanto a la distribución vertical y horizontal de competencias, y no tenemos mecanismos para poder generar mandatos específicos a nivel, insisto, horizontal o a nivel vertical en la complejidad de nuestro arreglo federal, por ejemplo. En consecuencia, construir una figura que obligue a convertir una resolución en una ley que distribuya mandatos, responsabilidades, que genere instrumentos de evaluación, que permita con cierto carácter vinculante obligar, en el mejor sentido de la expresión, a cada actor, órgano del Estado a cumplir la partecita de responsabilidad que tiene en la resolución de una realidad jurídica derivada de una resolución. Creo que es una necesidad imperiosa que puede motivar a que otros estados se comprometan con el cumplimiento y la eficacia de las resoluciones de la Corte, pero sobre todo a crear una pedagogía de que todos tenemos algo que hacer. El caso que ustedes conocen, en el cual se decretó la inconvencionalidad del fuero militar, fue un trámite procedimental, la cuestión a trámite. ¿Por qué? Porque no sabíamos, no tenemos mecanismos, vías, ductos en el derecho interno por el cual ir canalizando las distintas dimensiones de lo que significa un caso en el cual se ha visibilizado no solamente vacíos, debilidades institucionales, sino también incluso problemas de gestión del Estado en su conjunto a través de sus órganos y agentes. En consecuencia, creo que tenemos que empezar a pensar con cierta creatividad de este tipo de figuras, sobre todo cuando ya ha cambiado el sistema o la estructura tradicional, clásica, el sistema de fuentes, de Constitución o Derecho Internacional, Ley Federal, reglamentos, acto administrativo. Hoy tenemos ya una complejidad en el sistema de fuentes y creo que tenemos que aprovechar esa nueva dinámica para, con creatividad, encontrar mejores soluciones. Y dos propuestas en específico. La primera, escuché en la mañana del presidente de la Corte el convenio que tienen con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de capacitación, en términos de publicaciones, en términos de asesoramiento. Ojalá pudiéramos construir un equivalente en el Senado de la República que nos permita tener una relación mucho más intensa, mucho más habitual, formalizada, que tenga también responsabilidades de nuestra parte de alentar ciertas actividades con la Corte. Tenemos convenios con muchas instancias internacionales, creo que habíamos perdido de vista esta posibilidad para que la Corte pueda también asesorar a nuestras comisiones en las áreas técnicas en lo que significa la construcción de casos, de razonamientos, de argumentos, las metodologías de convencionalidad y sobre todo en la parte de la capacitación, que es absolutamente esencial para cambiar los hábitos mentales de las personas con respecto a la aproximación a los derechos. Y la segunda propuesta, ha quedado claro que la solución financiera que ustedes han visibilizado, han puesto en la mesa, tiene dos componentes: presupuesto directo y por otro lado sustituir las aportaciones voluntarias por obligaciones directas. Yo creo que falta un tercer componente y es el que yo propongo, que podemos empezar a alentar con el liderazgo de México en el ámbito de nuestra diplomacia parlamentaria. Prácticamente en todos los países que integran el sistema interamericano, todos los estados, el presupuesto se aprueba al final de cuentas en los congresos. Lo que debemos tratar de evitar desde nuestro derecho interno es la discrecionalidad de los ejecutivos, y en consecuencia debiéramos de construir el mecanismo que hacía referencia hace un momento el juez Mancillo, que sea una obligación de carácter presupuestal, una partida específica para cumplir nuestras obligaciones internacionales, de tal suerte que eso no quede en el ámbito de la discrecionalidad del ejecutivo en turno, sino que el Congreso, que al final de cuentas sanciona democráticamente la asignación de recursos, tenga el cuidado debido de garantizar que las aportaciones obligatorias se cumplen, pero también que tenga la obligación de evitar que en una coyuntura implique la asfixia financiera de una institución tan importante como la Corte, pero en general sobre los pilares del sistema interamericano. Dejo esas dos reflexiones, tres reflexiones y esas dos propuestas, obviamente pidiéndole a ustedes, por razones de amistad y de contacto permanente, pues veo regularmente al juez Ferrer, pero yo creo que podemos buscar algún mecanismo institucional para lograr estos objetivos. Ya mis compañeros creo que también acogen con
con buena intención este tema y ojalá pudiéramos trabajarlo hacia adelante. Que tengan una feliz estancia en nuestro país, son 2 semanas larguísimas, espero que sea para bien de los derechos humanos en el hemisferio y estoy seguro que será para mucho bien para nuestro país. Bienvenidos a México Nueva Cuenta y que tengan, si ya no nos vemos, feliz regreso a sus países. Muchas gracias. Sí. Nos pide que nos acercamos a una fotografía. Por favor, vengan, por favor.